Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ya hemos hablado anteriormente. Hemos visto estos temas. Es un repaso de los métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual. Soy la Miss Natalia y imparto la asignatura en biología. Vamos a hablar en esta asesoría acerca de este tema. Acompáñenme. Bien, como aprendizaje esperado tenemos identificar y reconocer la eficacia de los métodos anticonceptivos. Al finalizar esta sesión, también vamos a comparar la eficacia de los diferentes tipos de métodos anticonceptivos en la perspectiva para evitar un embarazo precoz y prevenir una ITS, es decir, una infección de transmisión sexual. A su vez, los subtemas con los que nos vamos a enfocar son los métodos anticonceptivos, el virus del papiloma humano y el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Ok? Muy bien. Bien, seguidamente voy a iniciar con una pregunta de ¿qué puede evitar ese anticonceptivo? ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Es importante que vayamos recapitulando y tomando los conocimientos previos para poder contestar esta pregunta. De esta manera, vamos a conceptualizar juntos la siguiente pregunta. Es decir, un método anticonceptivo se dice que es ese conjunto de mecanismos diseñados para prevenir embarazos en una población de vida sexual activa y a su vez hay muchas ocasiones que también son permanentes, esporádicas o inclusive en riesgo de iniciar. ¿Ok? Entonces, en base a esto, vamos a continuar con nuestra presentación. Antes de continuar, les invito a ver este siguiente video para poder analizar las siguientes preguntas que les voy a hacer. Vamos a continuar con las preguntas, analizando precisamente lo que acabamos de ver. No sin antes recordarles que los métodos anticonceptivos nosotros se los hemos visto de una clasificación como mecánicos, naturales, permanentes, químicos. Sin embargo, en nuestro video observamos que hay de larga y corta duración. Eso nada más hace énfasis de verificar, conocer algunos métodos que por sí solo una mujer lo puede supervisar periódicamente. Los de larga duración tienen que ser con un médico exactamente porque esos son los que se utilizan, ahora sí que objetos para introducirlos al cuerpo. Por lo tanto, requieren de mayor supervisión por los médicos y su visita hacia ellos son indicadas para él. Ya no llevan una metodología tan periódica como la que acabamos de ver. Por lo tanto, analizando el video, me dice cuáles van a ser sus metas y sus objetivos de manera familiar, en lo personal, en lo educativo. Para empezar, empiezo con esta pregunta porque me gustaría conocer y evitar este tipo de situaciones que hoy en día estamos viendo, que en el video, y no solamente en el video, en nuestra vida real, en nuestra vida cotidiana, hemos escuchado que la Organización Mundial de la Salud nos dice que el 58% de las mujeres tienen embarazos no deseados. Muchas son las razones. En el video menciona que el 33%, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, no usa algún método anticonceptivo. Es decir, no se cuida, no se protege. Por lo tanto, pues tiene una consecuencia de un embarazo no deseado. A su vez, el 41% de los métodos anticonceptivos son inconsistentes, es decir, irregulares, que a pesar de que hay mujeres que llevan un tratamiento o tienen que ser como tal regulares, no lo hacen. Entonces, al no llevar un seguimiento, esto puede perjudicar también a las hormonas, hormonalmente hablando, y obviamente no impedir lo que es un embarazo. Por lo tanto, caemos en este tipo de cada vez hay más incidencias de mujeres embarazadas con un alto grado de embarazos no deseados y riesgos a la salud. ¿Okay?
Ahora bien, vamos a continuar con este tema. Estoy segura que se acuerdan cuando hablamos acerca de todos los métodos anticonceptivos. Lo que me interesa el día de hoy es que puedas identificar cuáles son y cuáles pertenecen a cada uno de estas de lo que acabamos de hablar. Vamos a ver si es cierto. Les tengo puesto aquí, en esta diapositiva, está clasificado, ¿verdad? Observen que está clasificado los diferentes tipos de métodos que ya hemos visto. En nuestro libro y en asesorías anteriores ya les había explicado en qué consisten y qué ejemplos podemos encontrar en la variedad de diferentes tipos de métodos anticonceptivos. Te invito a que junto conmigo vayamos buscando esa clasificación, esa definición para cada uno de ellos. Si gustas, puedes detener el video y vamos a ir dando las respuestas poco. Vamos a iniciar con la clasificación de químicos. Vemos que están químicos, naturales, mecánicos y permanentes. En la parte de abajo está la definición de cada uno de ellos. Entonces, observen que en la primera también tiene a un ladito unos números. Eso me va a indicar que el número va a corresponder a cada uno de los métodos anticonceptivos. En la primera me dice que todo este método se basa en la suspensión de las relaciones sexuales y a su vez durante los días fértiles de la mujer. Asimismo, no necesita ningún objeto o sustancia, es decir, se refiere a sustancia, a algún químico que esté extrayendo la persona. Y también lleva consigo la mujer un registro preciso del ciclo menstrual. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? No les voy a dar la respuesta. Es importante que conforme yo vaya analizando, ustedes vayan acomodando el número a donde pertenece. Si tienes una pluma, un lápiz y una hoja, vayan anotando, escriban, por ejemplo, el natural con el número 1, ¿no? O el mecánico con el número 1. Y ustedes van identificando dónde se encuentra. En el número 2, vemos que me dice que es un método quirúrgico. Desde que me hablen quirúrgico, yo ya debo de analizar y clasificar en cada uno de los métodos anticonceptivos. Me dice que este consiste en una sección de sellado en los conductos. Estamos hablando ya sea femenino o masculino. Y a su vez, estos pueden evitar llevar a los espermatozoides o a los óvulos, dependiendo de qué estamos hablando. Entonces, ¿cuál crees que sea? Anótalo. En el número 3 me dice, utilizan hormonas sintéticas para evitar la ovulación. Ahí es una palabra clave. Y con ello también la fecundación. Es decir, no permite que el óvulo y el espermatozoide se unan. A su vez, me dice que el uso de estos métodos anticonceptivos pueden producir algunas veces náuseas, dolor de cabeza y aumento de peso. Recuerden que en todos los métodos anticonceptivos pueden llegar a tener ciertos inconvenientes porque estamos hablando de hormonas, ¿ok? En esta parte donde dice la número 3, por lo tanto hay un desajuste en nuestro cuerpo en el caso de las mujeres, ¿vale? Y es algo como consecuencia, ¿correcto? En la última me dice que son los que impiden también un embarazo por medio de un objeto. Ahí está la palabra clave. En muchas ocasiones les había dicho que es también conocido como un método anticonceptivo de barrera, porque es un objeto el que impide el paso del espermatozoide al óvulo. Por lo tanto, su efectividad para prevenir embarazos puede aumentar si se combina con espermaticidas. Esto va a ayudar nada más, como menciona aquí, evitar un embarazo, ¿verdad? No deseado y de esta manera puede combinarse. No significa que lo tenga que hacer, no, eso es decisión de la persona. Por lo tanto, ya lo tienen. Aquí están las 4 respuestas junto con los diferentes tipos de métodos anticonceptivos. Veamos si la respuesta es correcta. Ahí está. Químicos son los que se utilizan, había comentado que son los que se utilizan hormonas, es prácticamente juegan con todo lo que es nuestro sistema nervioso y a su vez ya que recuerden que aquí hay hormonas en el sistema nervioso que van a indicar precisamente lo que va a realizar a nuestro cuerpo, es decir, evitar un embarazo no deseado, es decir, la fecundación de un óvulo y un espermatozoide. En los naturales
como su nombre lo dice, no se basan de nada, no hay algún objeto, no se utiliza nada, simplemente se va a basar en un registro muy preciso de un ciclo menstrual y esos también recuerden que tienen que ser una mujer que sea siempre constante con la fecha, porque si es irregular, un método natural no les sirve. Entonces pasamos con el método mecánico, el método anticonceptivo mecánico. Aquí, como su nombre lo dice, también se puede llamar como método de barrera, ya que impide la ovulación por medio de un objeto. Y por último tenemos el permanente. El permanente es un método quirúrgico. Aquí a fuerza se requiere de un médico, ya sea el hombre o la mujer, quien vaya a realizarlo. Aquí hay que estar muy conscientes que la persona que desea hacer un método anticonceptivo permanente es porque ya no desea tener más hijos. Y esto muchas ocasiones, bueno, no en muchas ocasiones, normalmente lo hacen con personas ya adultas, no se lo hacen a personas que, por ejemplo, tienen edad muy corta, ya que también se expone a riesgos en el cuerpo. Entonces, para evitar un daño a la salud, bueno, aquí está estipulado a edades específicas de a quién hacerlo, la población, ¿verdad? Entonces, continuando con esto, espero que hayan salido muy bien con esta actividad. Veamos diferentes tipos de métodos anticonceptivos. Vamos a ponerles ahorita imágenes donde vas a poner los ejemplos de acuerdo al tipo de método anticonceptivo, ¿ok? Ahora vuelve a tomar tu libro, perdón, tu libreta y anota las actividades, incisos correspondientes a cada método anticonceptivo, ¿ok? Por ejemplo, el primero vemos ahí donde se hace un método quirúrgico, una ligadura, ¿verdad? En lo que es las trompas de falopio. El otro vemos un DIU, en la tercera unas pastillas y por último un calendario del registro de la menstruación de una mujer y los días fértiles e infértiles. Entonces, en los incisos está A, B, C y D. Vas a ubicar esos incisos en el método correspondiente. Puedes poner pausa a esta presentación para que se te haga mucho más fácil. Ahora bien, ¿ya lo tienes? Excelente. Vamos a verificar si tu respuesta es correcta. Ahí está. Entonces, los químicos tenemos como ejemplo las pastillas. Recuerden que estas son hormonales, nos pueden alterar también el ciclo menstrual. Los naturales, el método natural, pues como dijimos hace un momento, es simplemente un registro de los días fértiles e infértiles y los días también de la menstruación. A su vez, los mecánicos es esa barrera, ¿verdad?, que existe para evitar el paso del espermatozoide y el óvulo o la unión de estos. Y por último tenemos también los permanentes. En esta ocasión estamos hablando de una OTB, oclusión tubárica bilateral, o también conocida como la ligadura de trompas de falopio. ¿Ok? Perfecto. Entonces, una vez teniendo esto, es importante, ustedes vieron en su libro esta tablita, que les comento acerca de esta tablita, es el porcentaje de efectividad que tienen los métodos anticonceptivos. Vean cómo es la clasificación de los métodos anticonceptivos. Tenemos los químicos o también conocidos como hormonales, los químicos espermaticidas también, el DIU, barrera. Hay una cantidad de variedad de métodos anticonceptivos. En la parte de medio vemos el método y a un costado, a mano derecha, la efectividad de cada uno de ellos. Está el 96% en el caso del implante anticonceptivo. El hormonal inyectable está mayor de 99, pero este no llega a 100%. El parche anticonceptivo, que es el 99.7%. Vemos también, por ejemplo, el DIU que les puse hace un momentito, también conocida como té de cobre, que tiene del 95 al 99%. Entonces, todos estos métodos no llegan a ninguno y si se dan cuenta, está de mayor a menor efectividad. Eso quiere decir que, por ejemplo, el coito interrumpido, que es un método natural, va del 75 al 8%. Eso significa que no es 100% confiable. Inclusive ninguno es 100% confiable porque no hay
la efectividad no llega al 100%. Por lo tanto, en nuestra última columna podemos observar que cuáles de todos estos métodos anticonceptivos pueden prevenir una ITS. Es una infección de transmisión sexual. Y vemos que de todas las que tenemos aquí, solamente el condón femenino, que tenemos como ejemplo, o también no está aquí, pero podemos incluir lo que es el condón masculino. Bueno, aquí lo tenemos. Solamente son los dos, condón femenino y masculino, que pueden prevenir una ITS. ¿Por qué? Porque recuerden que va a evitar el intercambio de fluidos, tanto el del hombre o la mujer. ¿Ok? Y de todos los demás que tenemos una gran variedad, pero ninguno puede prevenir una infección de transmisión sexual. Y eso hay que tomarlo en cuenta, porque he observado en nuestras actividades, cuando les preguntamos qué método anticonceptivo puede evitar, ¿verdad? Que eso vamos a analizarlo ahorita mismo. Hay unas preguntas en las cuales me gustaría hacerles y ustedes vayan contestando para que de esta manera podamos solucionar sus dudas. ¿Cuáles métodos anticonceptivos temporales son más eficaces para prevenir el embarazo? De acuerdo a esta tablita que tenemos, podríamos decir que el método anticonceptivo es el implante que vemos aquí, porque tenemos del 96 al 99.95%. Pero ojo, esto me está diciendo que esto es un método temporal, que significa que no va a ser 100% eficaz. Es el que más se acerca, pero no significa que no haya un embarazo como tal, porque su efectividad es baja. Antes en clase me preguntaban y me decían, de hecho ustedes, Miss, el único método anticonceptivo es la abstinencia. ¿Recuerdan cuál es el método de la abstinencia? Seguro que sí. Es evitar totalmente las relaciones sexuales. Por lo tanto, ese es un método 100% eficaz. Todos los demás no lo cumplen. Además, me dice que alguno es 100% eficaz. No, ninguno, ¿verdad? De los que se encuentran aquí, no. Al menos que sea la abstinencia. Y en nuestra tercera pregunta, ¿cuál o cuáles pueden evitar una ITS? De acuerdo a nuestra tablita, ¿verdad? Y lo que les acabo de mencionar, solamente el condón, ya sea femenino o masculino. ¿Ok? Ya tenemos toda esa idea. Perfecto. ¿Por qué hablamos de estos tipos de métodos y evitar un embarazo no deseado? Vimos hace un momentito que en nuestro video, cada vez las mujeres incrementan el número de personas que se embarazan, embarazos no deseados o infecciones de transmisión sexual. Por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta estos dos tipos de virus. Es importante reconocer y recordar qué es y cómo es la forma en que se contagia. Y vamos a hablar un poquito acerca de los virus que acabamos de mencionar, porque son los más incidentes a la población. En el video había una pregunta muy interesante y si ustedes se los vuelvo a hacer, a pesar de que ya se sabe, ahí tenemos cierto conocimiento de que existe el VIH, de que existe el virus del papiloma humano, ¿por qué a pesar de saber toda esta información, sigue incrementándose la cifra de personas que están contagiadas con una infección de transmisión sexual, a pesar de que saben que hay diferentes tipos de métodos anticonceptivos? Por lo tanto, tenemos aquí una diferencia y vamos a diferenciar entre el virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH, SIDA, y el virus del papiloma humano, que es el VPH, mejor conocido. Entonces, ¿qué diferencias hay o qué tienen en común? Lo primero, ¿quién lo causa? Recuerden que el SIDA lo causa el virus del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, mientras que en el VPH lo que va a causar es las verrugas en el área genital. En el VIH como tal no se observa, no se palpa, todo se encuentra en la sangre, en los glóbulos rojos se contamina y se van a encontrar el virus como tal. Mientras que en el virus del papiloma humano va a causar verrugas en la piel. Recordemos que, y voy a retroceder tantito, que hemos visto virus del papiloma humano que puede darse en el área genital o también en la piel. Normalmente cuando vemos verrugas en la piel es porque es un virus, es el papiloma humano, pero esta no es tal cual contagiosa y no se transmitió por una transmisión sexual. Estas en muchas ocasiones pueden ser hereditarias o pueden ser que si una persona tenía una verruguita y en la sangre se contagió a otra persona, ahora sí que por alguna
este error y la otra persona también tenía una cortada y esta se unió sangre con sangre, puede ser muy directa y puede causar una verruga. Por lo tanto, no por tocarla, no porque me rozó me va a contagiar. Esto hay que tenerlo claro. Por lo tanto, la forma de contagio que nos vamos a enfocar en el VPH va a ser en el área genital, no en la piel, ¿sale? Eso hay que aclararlo. Por lo tanto, el VIH-Sida me dice que se contagia por contacto sexual, por la sangre, es decir, por el plasma sanguíneo, en el caso también de los bebés, por medio del parto a través de la lactancia. Eso es muy importante porque a veces cuando una mamita está embarazada y tiene el VIH-Sida, desde un inicio a veces se le notifica, ¿verdad? Que cuando nazca el bebé lo más seguro es que también tenga SIDA. Mientras que en el papiloma humano se da por contacto sexual, por sangre, plasma, también sanguíneo. Si llega a haber, como habíamos comentado, roce de sangre de la persona infectada con la sangre de una persona normal. A su vez, se dice que pueden contagiarse. ¿Cómo se contagia? ¿No? ¿Cómo existe entre estos dos tipos de virus? En el caso del SIDA, cómo se diagnostica, perdón, cómo podemos diagnosticarlo porque el contagio lo acabamos de mencionar. En este caso del SIDA puede realizarse una prueba de anticuerpos en el paciente. Cuando la prueba es positiva en el paciente, se vuelve a hacer otra prueba para verificar que ésta sea correcta. Cuando es otra vez la positiva, entonces se dice que la persona es seropositiva al VIH, entonces tiene SIDA. Mientras que en el caso del virus del papiloma humano, ¿cómo diagnostico? ¿Cómo sé que la persona tiene VPH? Una puede ser la prueba de Papa Nicolau y también la visualización de verrugas por un médico, porque recuerden que estamos hablando de por vía genital, en ocasiones donde se contagia más es en el área del cervix, del cuello uterino, que normalmente no las podemos ver, pero el médico sí, por lo tanto, una prueba de Papa Nicolau puede identificar a este tipo de virus. ¿Cuáles son los síntomas de estas dos enfermedades? En el caso de SIDA, hay escalofríos, hay mucha fiebre, hay sudores, no empiezan a sentir mucho bochorno, en los ganglios son muy inflamados, inclusive llega a haber dolor, debilidad y a su vez también mucha pérdida de peso. Recuerden que están atacando a nuestro sistema inmunológico y a nuestras células, ahora sí que rojas, por nuestras plaquetas, por lo tanto va a haber una disminución de peso. Mientras que en el papiloma humano, estas son asintomáticas. ¿Qué significa esto? Y no vamos a sentir nada. Una persona que se contagió con virus del papiloma humano puede ser que se contagió hoy y sus síntomas, es decir, la presión de las verrugas, dolor, puede aparecer después de un año. Y por eso es muy importante verificar que la persona se haga este tipo de, pues, prácticamente de pruebas para identificar el virus del papiloma humano. A su vez, también, ¿cómo puede curarse estos dos tipos de enfermedades? Y ahí viene la parte más importante que quiero llegar. En el caso del VIH-Sida, no hay cura para esto, hay tratamientos para pues, alargar un poquito la vida de la persona, pero no hay cura. Mientras que en el virus del papiloma humano hay vacunas, pero habíamos comentado que en el virus del papiloma humano existen más de 200 tipos de VPH. Esos 200 tipos solamente existen vacunas para dos principales, que son el virus del papiloma 16 y 18. Estos dos tipos de virus solamente son los que se ponen a las niñas a partir de los 9 años, ¿verdad? Antes del inicio de las relaciones sexuales se les pone una inyección y esta a su vez puede proteger al virus del papiloma humano, pero solamente estos tipos. Entonces, todos los demás que vemos y estos tipos son de alto riesgo, es decir, que pueden llegar a causar cáncer. Por lo tanto, es muy importante agregarlo o ponerlo. Sin embargo, repito, solamente es para el papiloma 16 y 18. Eso significa que si la persona tiene virus del papiloma humano y se contagió por uno del 58, eso quiere decir que no tiene la vacuna, por lo tanto puede llegar a desarrollar
un tipo de verruga y hay que identificar si es de alto riesgo o de bajo riesgo. Si es de alto riesgo significa que puede llegar a causar cáncer. Si es de bajo riesgo puede llevarse un tratamiento. A su vez, de manera general, hay tratamientos para las personas que tienen virus del papiloma humano, puede darse los tratamientos, pero esto va a ser a lo largo de toda su vida. Y son los cuidados también los tiene que tener la persona hacia los demás que viven en casa. Ahora bien, ¿qué método anticonceptivo es el que puede prevenir alguna ITS? Es decir, de los que acabamos de hablar, el VIH y el SIDA. ¿Cuál será, de todos los métodos, podemos evitar una infección de transmisión sexual? ¿Recuerdan? Exactamente, el condón, ya sea femenino o masculino. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un virus entra al cuerpo? Vamos a hablar un poquito de esta parte. Y eso voy a enfocarme en un solo tipo de virus y lo voy a hacer con el virus del papiloma humano. ¿Qué es lo que va a pasar con el ADN de mi cuerpo de la persona contagiada? ¿Ok? El ácido desoxirribonucleico. Vamos a explicar un poquito de qué es lo que sucede con el virus cuando ingresa al cuerpo. Observen en la primera imagen, está el virus. Dentro del virus está una imagen de que cómo está compuesta por una cápside icosaédrica, es decir, la forma de lo que es el núcleo del virus. Y esta me dice que es no lipídica, lo que significa que es una proteína que va a recubrir todo lo que es el genoma del virus. Y obviamente va a contener ADN. A su vez, ¿qué es lo que va a hacer el virus del papiloma humano? Esta va a infectar una capa basal de la piel. Entra, en este caso, estamos hablando de el área genital y por lo tanto va a introducir las células de lo que es el virus a la piel infectada. A su vez, las células, una vez ingresado, supongamos que el virus del papiloma humano infectó lo que es el cérvix, lo que va a pasar es entonces que las células del cérvix van a estar infectadas, se van a diferenciarse, perdón, las células infectadas se diferencian en las células epiteliales, es decir, de las que están bien, a la superficie, donde las lesiones siguen proliferando nuevas partículas del VPH sin destruir a las células infectadas, lo que significa que este virus va a infectar a cada célula, como observan allá, y estas van a infectarlas, pero no van a destruir a pesar de que tienen virus del papiloma humano. ¿Por qué? Continuamos. Una vez que ingresó el virus a cada célula, va a infectarla y esta a su vez pueden haber una hinchazón sobre el epitelio de la piel, ¿ok? Estamos hablando ya sea de lo que es el área cervical, entonces va a producir precisamente la verruga que hace un momento comentamos. En el área genital puede ser externa también. A su vez, vean cómo las células se van multiplicando, todas obviamente infectadas, y va a producir precisamente ese tipo de verruga en cualquier área de la piel que es infectada. ¿Qué pasa con el virus? Vean de color rojo que es el virus que va a infectar el ADN de la persona sana. Por lo tanto, en la siguiente imagen, una vez unida, vean cómo interrumpe el ADN y infecta como tal a la persona sana. Lo que significa que la integración de ese ADN cromosómico de la célula infectada se va a llevar a cabo por el VPH oncogénico, provocando infecciones de alto riesgo para producir cáncer, como habíamos hablado hace un momentito. Cuando hablamos de VPH oncogénico, estamos hablando de un virus que es tendencia a un cáncer. ¿Okay? Ahora bien, por lo tanto, ustedes dirán, pero ¿qué pasa con el ADN una vez que ya ingresó el ADN oncogénico del virus a la persona? Nuestro ADN, recuerden que lo que siempre va a ser copias. Vean que cómo está compuesto nuestro ADN de bases nitrogenadas, esa ya la debemos de conocer. Nuestros ADN como tal está compuesta por adenina, timina, citosina, guanina, que estas van a escribir la información que va a ser única de la especie. Eso ya lo tenemos como conocimiento y de cada individuo. Sin embargo, el ADN cuando se empieza a
que les haya ayudado esta tema que acabamos de recordar, que es un repaso que les va a servir mucho para nuestras próximas actividades. Y bueno, como conclusión, me despido, no sin antes comentarles que hay muchos métodos anticonceptivos, de los cuales la mayoría son para el uso de la mujer, si se dieron cuenta. Mientras que en los varones solo se puede utilizar el preservativo o condón, el método natural inclusive, o el quirúrgico, como la vasectomía. Y el punto número dos, muchos de estos métodos que acabamos de mencionar no son eficaces, no nos confiemos, porque pueden fallar, mientras que otros no protegen también las enfermedades de transmisión sexual, que pueden prevenir precisamente un embarazo no deseado, pero también puede ser irreversible como es el SIDA. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas conclusiones para antes de cometer, ¿verdad? Un inconveniente o algo que no deseo en mi vida. Y evitar también incrementar esa incidencia de personas infectadas con VPH o, pues ya lo vieron en el video, personas con embarazo no deseado. Te invito a que reflexiones y analices estas diapositivas. Muchas gracias.